Buenas tardes. Bien, vamos a explicarles brevemente. Como quiera, voy a dejar grabado parte de lo que vayamos a ver aquí. Bien, aquí el departamento de formación técnica y dirección eh, nos están pidiendo el manejo de la transversalidad en los módulos con los que trabajamos nosotros. Entonces, en este caso, eh, por ahí creo que les estaban pidiendo que se certificaran en Word, Excel, PowerPoint, este, en Office 2019. Aquí, pues, la transversalidad que estamos manejando, pues, es el manejo de las tecnologías de la información y comunicación, que abarca a los módulos transversalmente que estamos manejando nosotros, diseño de páginas web también. Entonces, eso es lo que se trabajaría transversalmente, lo que es parte del manejo de lo que sería el Office. Al igual en páginas diseños web, en el módulo que se da en informática, pues también es transversal, manejo de viceversa en apoyo del manejo de las tecnologías. Entonces aquí nos están pidiendo, más bien, para apoyarlos un poco más a ustedes, pues los que ya presentaron el examen más bien la certificación de Word, de Excel, PowerPoint, si me las pueden enviar a mí a lo que es el correo y este, apoyarlos más con puntos para que tengan una calificación también, no nada más que el examen que hayan presentado, la certificación, pues quede como una habilidad, sino que también pues reconocerte el esfuerzo que están haciendo y poder ayudarlos a sumar más puntos, ¿sí? Entonces, por ahí si tienen comunicación con los demás compañeros, háganselo saber para poder acreditarles un poquito de puntos o puntos que sí están contando bien en las certificaciones. ¿Sí? Entonces, esa sería una parte de que pues, ustedes que ya llevan buena calificación, pues aquí la parte sería que vas a incrementar más tu calificación. ¿Sí? Entonces, eso sería una de los premios, digo, no premios, sino que es la parte de trabajar transversalmente con las actividades de ciertos módulos. Entonces, una de las partes de Office, pues prácticamente lo asocian mucho con informática, con cualquier módulo de informática, ¿verdad? Que lleven diseño de páginas web, base de datos, etcétera, ¿sí? Entonces, esa parte de trabajarlo con nosotros, con informática, pues este es un apoyo directo para ustedes con respecto a lo que llevaría el acumular puntos para la materia, ¿sí? Entonces, háganle saber a los compañeros que si ya tienen el certificado de Word, Excel, PowerPoint 2019, mándemelo a mí a mi correo para, para pedirle a la directora o a la licenciada Queta que en los módulos que andes tú bajos o que definitivamente no están calificando bien, este sería un apoyo para pedirles a los maestros que los apoyen con algunos puntos extras, ¿ok? Entonces háganmelo llegar a mi correo que tienen por ahí para yo hacer gestoría con los demás, con formación técnica y formación técnica con los demás maestros. ¿Ok? Bien, vamos a continuar con ya lo último tema de estos días. Por ahí nos estaban avisando que probablemente para el día 19 ya sea el último día de clases y ya el resto sería pues para lo que sería asesorías complementarias o alguna otra cosa. Entonces vamos a ir terminando ya con las pocas horas que tenemos, que son martes, miércoles y jueves. Pues vamos a ver este tema que falta, elementos de la instalación física, y luego ya sería el último otro que tendríamos por ahí. Bien, elementos de la instalación física. ¿Qué nos dice? Pues como es conocido siempre, ¿verdad? Que me digas, desglosar un poquito la parte del tema, ¿verdad? Dice elementos de la instalación física. ¿Qué tendríamos que desglosar? Elementos. ¿Qué sería un elemento si vamos desglosando cada palabra para entender qué es lo que vamos a ver? ¿Qué sería un elemento? Adelante.
Profe, Sí, un elemento, bueno, la palabra elemento es algo como, pues en este caso son componentes que nos ayudan a llegar a un objetivo, como complementos. ok. Una parte de algo que vayamos a realizar, o lo que ya hay, ¿verdad? Cuáles son los elementos que conforman, ¿verdad? O cuáles son las partes que conforman, vamos a decirlo así, más entendible, ¿verdad? ¿Cuáles son las partes que conforman esto, ¿verdad? O cuáles son las partes que conforman la impresora. O cuáles son los elementos que conforman la impresora, ¿verdad? Sería lo que estaríamos hablando. Bien, de la instalación física. Bien, pues de la instalación, pues ya, de la instalación pues sería algo que tengamos ya que agregar en forma ordenada o en colocar, ¿verdad? Colocar en lo que va a corresponder. Aquí dice física. Entonces, física en este caso lo vamos a entender como material, un material que vamos a tener, ¿verdad? Dentro de cómo vamos a colocar ese elemento no virtual, porque aquí ya virtual sería los simuladores, que eso sería físico, pues quiere decir que ya lo vamos a instalar en vivo completamente, la parte ya de cómo debería ir, qué es lo que corresponde. Bien, entonces dice aquí, todos los elementos vistos se reúnen alrededor de un proyecto de instalación de una red. La instalación de una red, vamos a ver primero el proyecto de la instalación y pues es parte de lo que vieron por ahí, el levantar lo que hicieron ahí Galilea, Héctor, Alejandra, varios de lo que llevaría el laboratorio, ¿verdad? ¿Recuerdas? Entonces, aquí tenemos un diagramita donde pues es el plano que habíamos dicho, el plano de la red. Dije, pues que es, no sé si ya van recordando esto, ¿verdad? Que pusiste cómo era la parte de un laboratorio que tú escogiste, cómo era el plano, alguien escogió toda la escuela, etcétera, todo el plano eléctrico, cómo está distribuido para no perforar ahí alguna cosa, alguna tubería también de eléctrica, de agua, de gas, etcétera. Entonces, todo esto es el proyecto de la instalación. Entonces, las tareas más importantes del proyecto son las siguientes. ¿Me puede leer de la 1 a la 4 alguien? Y el resto de la 5 a la 9, por favor. Vamos a participar. Profe, yo, pero no alcanzo a ver. ¿Lo puedo acercar? Claro, permítame. Ahí. Sí. Ok, adelante. Instalación de las tomas de corrientes. La tarea la realiza un electricista y consiste en la instalación de las tomas de corriente necesarias para el montaje de todos los elementos de la red. Instalación de roseta y jack. Son los puntos normalmente alojados en el cableado horizontal, en los que se conectan los equipos de la red mediante latiguillos. 3. Tendido de los cables, normalmente se mide la distancia necesaria y se le añade a una longitud de seguridad antes de cortarlo. El tendido de cable debe seguir las directrices del cableado estructurado. 4. Conectorización de los cables. Esta tarea se denomina también cross-connect y consiste en poner los conectores en los extremos de los cables, uniéndolos a rosetas, patch panel, etc. Ok. ¿Alguien más? La siguiente, por favor. Ahí, por favor. ¿Cuál era, profe? ¿Cuál seguía? Sí, lo que está ahí subrayado, por favor, a partir del 5. Ok. Sí. Probado de cables. Cada cable tendido y conectorizado debe ser inmediatamente probado mediante testes para comprobar que cumpla con su función. Etiqueta y documentación del cable y conectores. Todos los cables tendidos deben ser etiquetados en ambos extremos. También los conectores de pad panel y rosetas. Esto permite que todos los cables puedan identificarse fácilmente. Instalación de adaptadores de red. La mayor parte de ordenadores incorporan el NIC directamente, pero no puede ser así. Pero puede no ser así.
Instalación de los dispositivos de red. Se trata de instalar los concentradores, conmutadores, puentes y encaminadores. Los dispositivos deben ser configurados antes de prestar el servicio. Configuración del software. Es necesario configurar los adaptadores y programas de red en clientes. Muy bien. Contesten, por favor. Ay, bien. Pues prácticamente esto, si lo recuerdas, pues ya vimos las recomendaciones anteriormente, ¿verdad? Desde que la instalación de tomas corriente, o sea, en pocas palabras, lo del César al César, ¿verdad? Cada quien, o sea, zapatero tus zapatos. O sea, no, si yo voy a hacer una instalación de red, no voy a hacer una instalación física en red eléctrica, ¿verdad? O sea, el manejar la corriente y voltaje, pues, y más que todo poner lo que son las partes de una red eléctrica, el tipo de cableado, los conectores, lo que llevaría switch, los paneles de eso, del switch y todo eso. Entonces, esa parte, pues eso le corresponde a un eléctrico, ¿verdad? O sea, cada quien intervienen varias personas para poder hacer la instalación a lo suyo, ¿verdad? Lo eléctrico, desde que hacen el cimiento para un laboratorio, pues desde que es en el cimiento, las columnas y todo eso, pues va la gente, los arquitectos, los albañiles y todo eso, van ahí en esa parte. Entonces, y ya posteriormente entra lo que es la parte eléctrica, los ingenieros eléctricos o los electricistas, etcétera, para seguir a la norma de instalación. Y al final, pues, incluso pues hasta carpinteros ahí, porque pues para poner a las mesas, hacer mesas al nivel de lo que sería adecuado, ¿verdad? Entonces, según aquí abajo lo que lleva el plano, ¿verdad? Entonces, pues las mesas pues, los hicieron algunos carpinteros. Aquí ya lo que corresponde a nosotros de la red, la interconexión de la red, pues aquí ya llevaría todo lo relacionado a cableado estructurado, ¿sí? Hablamos de estructurado, pues que es el orden de lo que vamos a poner en la instalación, o sea, lo que vamos a llevar en la instalación en forma ordenada, cómo debe de ir, ¿verdad? No vamos a tirar cables por donde quiera. Aunque digas, es que aquí le queda corto, sí, pero lleva un orden. Al cabo, pues digo, en la conexión de una red, pues acuérdense que lleva hasta 90 a 100 metros de distancia, ¿verdad? Entre un punto a otro, partiendo de un switch. Entonces aquí pues serían los elementos. ¿Cuáles serían, ahora sí, los elementos que podrías tú así imaginariamente visualizar en la instalación de la red? Ya tienes aquí el plano. Vamos a hablar directamente de los elementos de red. ¿Cuáles creerías tú o cuáles crees tú que se ocupan ahí? Adelante. Adelante, adelante. ¿Sí? ¿Alguna idea? ¿Ideas? O sea, ¿cómo, profe? O sea, los componentes o a Sí, qué se bueno, refiere. componentes, Pues, elementos, pues ¿cuáles serían serían ahí? Ok, los conectores hembra RJ45, el cable UTP, la categoría, ok. mm, que sería el rack, los switch, todo ese tipo de componentes se refiere. Sí, sí, muy bien, eso es lo que quería que Ok. visualizaran, o sea, aquí pues tenemos lo cable azul, vamos a determinarlo como el cable UTP, que es la categoría que definan, ¿verdad? Entonces, tenemos aquí los switch, tenemos las computadoras, las mesas, etcétera, ¿verdad? Tenemos aquí toda la interconexión. Entonces, esos son los elementos que abarcaría. Por eso dice ahora el tema, el proyecto de la instalación, ¿verdad? ¿Cuáles son los elementos de la instalación física? Física quiere decir que ya qué es lo que vamos a instalar, qué componentes ya reales vamos a instalar en nuestro proyecto, ¿verdad? Por ahí pues vimos en una parte antes de salir a la pandemia, pues vimos esa parte del proyecto que se tenía, ¿verdad? Primero cuantificar, por ahí yo les comentaba, cuantificar y presupuestar un laboratorio, pues estábamos hablando de miles de pesos, ¿verdad? O sea, desde por ejemplo, en el laboratorio 5 pues o cualquier laboratorio, pues para empezar, ¿verdad? Lo que se tenía, todo, cuantificar todo lo que hay,
pues es algo muy minucioso para poder determinar el costo que se invirtió, ¿sí? Entonces sí es muy minucioso, ¿verdad? Porque pues desde hasta los tornillos cuentan, ¿sí? La tubería, las canaletas, los rack, los switch, las computadoras, o sea, las mesas, todo cuenta. Entonces, pues yo te daba, alguien sacó ahí presupuestos arriba de, hay quien hasta 1 millón de pesos o más, ¿verdad? En un laboratorio, incluyendo todo, ¿sí? Entonces, si hay muchos elementos físicos que cuentan y que se debería, o sea, que deberíamos de tomar eh, como base para hacer la cuantificación y presupuestación del montaje de una red, ¿sí? Porque el hacerlo mal, pues eso, imagínate que tú fueras dueño de un negocio que se dedicara al cableado estructurado, pues muchas veces yo te comenté, sí es un buen negocio. El detalle es que pues es una sola vez, no sé, en 10 años o 15 porque tiene que llevar certificación de 10 a 15 años lo que tú vas a instalar. Una buena instalación, ¿sí? Una muy buena instalación, digamos. Entonces, todo eso sí es necesario saber la cuantificación y presupuestación, ¿sí? Porque si tú haces una mala cuantificación, vas a tener una mala presupuestación. En pocas palabras, vas a perder, ¿sí? Entonces sí es bien importante que se tenga. ¿Se tiene un margen de ganancia muy alto? Sí, muy alto, pero es como te comentaba, es una vez cada 10 15 años, ¿verdad? Y si eres muy bueno, la misma empresa te recomienda para otras, ¿sí? Entonces es como sobreviven estas empresas que se dedican a eso exclusivamente. Te hacen un buen trabajo, pero pues ya no los vuelves a ver, ¿sí? Entonces, de eso se trata. Entonces, aquí, de acuerdo a cada quien, en pocas palabras, a lo que vemos aquí en el proyecto, las tareas más importantes es que dedícate a lo tuyo, ¿verdad? Si lo tuyo es instalación de cableado estructurado, únicamente a eso. No te vas a dedicar a la instalación eléctrica, ¿sí? Ni hacer ahí de carpintería ni otras cosas, ¿sí? Entonces, porque saldría cosas muy mal. Entonces, lo que es de uno, nada más, ¿verdad? Lo que zapatero, tus zapatos, en pocas palabras, ¿ok? ¿Dudas hasta ahorita? ¿Ninguna? Profe, Sí, adelante. como usted comenta, Sí. en las instalaciones no se llega a presentar así un detalle, o sea, de que, no sé, o sea, es un trabajo, como dice, de carpintería Sí. o algo así, ahí cómo lo haríamos, o sea, pues lo dejaríamos así. Bien, antes bueno, en mi experiencia, te voy a hablar en mi experiencia. Antes Sí, de realizar un trabajo de cableado estructurado, siempre es bien importante tener reglas ya establecidas ante el cliente. No tener un compromiso más allá de lo que tú no puedes. Por ejemplo, bueno, en mi experiencia es cableado estructurado, perfecto. ¿Qué es lo que quieres que hagamos? No, pues queremos mover el servidor de este lado a este otro lado. Ok. Mis reglas son, desde un principio, es recibir el área vacía. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si hay escritorio, si hay computadora, si hay cosas delicadas que por algún accidente que llegásemos a tener, en este caso no lo va a pagar la empresa, lo vamos a pagar nosotros. Ahí sería un costo adicional que no estaríamos tomando en cuenta. Por eso hay que establecer primero reglas de decirle al cliente, necesito vacío aquí. ¿Por qué? Porque voy a manejar esta parte de lo que son tuberías para pasar el cableado, canastillas, racks. Voy a meter taladro porque voy a insertar pijas, voy a meter taquetes, expansores, etcétera. Entonces ahí es bien importante que pues que alguna rebaba, que el polvo vaya a dañar las impresoras, vayamos a dañar papelería, etcétera. O sea, todo lo que hay ahí, pues sería como tomar la responsabilidad. Y eso pues no nos conviene. Entonces, regla es, déjame todo vacío, ¿sí? Entonces, si es muy posible que tu gente saque las cosas, ¿sí?
Si me pides que yo te ayude a mover un escritorio, pues va bajo tu riesgo de que yo no vaya a dañarlo porque porque muchas veces no sabes con quién te topas. Hay gente muy delicada que porque le moviste el lápiz, le moviste el teclado, hiciste muchas cositas así, se te enfurecen. Sí, se te enfurecen. Entonces, aquí lo que tratamos es de que dejarle la responsabilidad a ellos, ¿sí? Entonces, si no se puede hacer algo que el escritorio no se puede quitar esto y esto, bueno, entonces, ¿sabes qué? Necesito que me traigas lonas para cubrir todo esto y tratar de cubrir lo más que se pueda, pero al tenor de que la responsabilidad es de ellos, ¿sí? Porque pues si no se pudo sacar, pues nosotros no podemos trabajar a gusto, ¿sí? Esa es una parte. Recibir el área ya con todo lo eléctrico, ¿sí? Recibir el área ya con todo lo necesario, nosotros nada más para definir el proyecto de acuerdo al diagrama o al plano que vayamos a presentar o que nos vayan a presentar, ¿sí? Porque muchas veces el cliente dice, quiero que quede así, ¿sí? Entonces, como dicen, ¿verdad? El cliente manda. Pero pues también hay que hacerle ver que muchas cosas, por las experiencias que uno va tomando en el camino, pues le puedes aconsejar que esto sí, que esto no, ¿verdad? Modificar un poquito los planos cuando no estás de acuerdo. Sí, eso también sería. Entonces, aquí la idea es facilitarte de alguna forma que el cliente no te deje toda la responsabilidad. Sí, o sea, es evadir esa parte. Mejor mi responsabilidad es la instalación la instalación de red únicamente, nada eléctrico, ni meterme en esto, ni nada. Si algún contacto no está bien o algo, sabemos que a lo mejor lo podemos quitar nosotros, pero no lo vamos a meter en el presupuesto. Entonces, por eso es recibir todo que tengan, porque hay empresas que tienen red eléctrica únicamente para las computadoras. Hay empresas que tienen una red eléctrica única para todo, ¿sí? Entonces ahí de repente tienen bajones porque pues en un cableado metes todo lo de lo que llevaría de computadoras, impresoras, que sería pues hornos de microondas, refrigeradores. O sea, aquí también hay que hacer un balanceo de cargas porque eso pues a lo largo pues se va a ir calentando el cableado, aún así que le pongas el mejor, ¿verdad? Pero no es conveniente, por eso se recomienda un balanceo de cargas eléctricas o una red eléctrica independiente, ¿sí? Entonces, aquí en esa parte sí hay que ser bien cuidadosos y observar, ¿verdad? De que el cliente a veces son mañosos y de repente quieren achacarte cosas, entonces pues también hay que defenderse uno en esa parte, trabajar lo más a gusto que uno pueda y libre, ¿verdad? Para que ya después se empiecen a meter todo ellos y ya es responsabilidad de ellos, ¿verdad? La responsabilidad de nosotros al terminar es que funcione todo, la puesta en marcha. O sea, que ya está todo probado, perfecto, que ya está todo etiquetado, perfecto, que ya todo, ¿verdad? Que ya esté todo en marcha. Y al final que ya te firmen y listo, ¿verdad? Ya viene la paga, el resto de la paga. Pero pues ya no los vuelves a ver te digo, en 10 años o 15, ¿verdad? Porque se supone que debemos de meter un material de lo mejor, de primera calidad, ¿sí? O sea, de tipo gold que le llamamos, entonces sí es muy caro. ¿Dudas? No, está No. muy bien, profe. Muy bien, ¿verdad? Digo, eso es en mi experiencia, ¿eh? O sea, Sí, sí. lo que manejamos, porque al principio, pues es como todo, no te hacen la novatada, ¿sí? Al principio te hacen la novatada y pues de ahí vas aprendiendo, ¿sí? Vas aprendiendo, cuando te dedicas a esto vas aprendiendo y esas novatadas pues ya no te las hacen ya, o sea, ya no las vuelves a hacer, caes en el primero, en el primer error, pero lo demás ya no lo ya no caes, al contrario, ahora tú haces que ellos caigan, ¿verdad? Pues tampoco se trata pues de pelear con el cliente, ¿verdad? Sino como por ahí una vez dijo Alejandra, es ganar, ganar, ¿verdad? Entonces aquí se trata de eso, ¿verdad? O sea, haces una buena chamba, queda satisfecho el cliente y te van recomendando, ¿verdad? Entonces, sí es bien importante, ¿verdad? Te digo, eso es en mi experiencia y estoy seguro que los demás compañeros que se dedican a lo mismo es igual en su experiencia, ¿verdad? Aquí cuenta todo, ¿eh? Desde un tornillito, eso cuenta. Cuenta, Sí, pues, ¿verdad? Todo cuenta. Entonces sí es muy caro, ¿verdad? Por eso es en mi experiencia lo que yo les puedo compartir. Bien, Gracias, profe. de nada.
Bien, entonces continuamos y seguimos con los elementos de la instalación. Primero es el proyecto, ¿verdad? Ustedes ya vieron lo que es el proyecto que anduvieron cuantificando y que entregaron ahí en la parte de los edificios, de los laboratorios y los salones algunos, ¿verdad? Entonces vamos ahora a los elementos de la instalación. En los elementos pues es muy sencillo, ¿verdad? ¿Qué es lo que hay? Entonces vamos a visualizarnos así en la escuela y pues el laboratorio. Ubícate en cualquier laboratorio que más te haya llamado la atención y visualiza lo que te acuerdes, ¿verdad? Porque ya no vas a entrar, o sea, aquí ya vamos a terminar y ya no vamos a entrar, entonces tenemos que visualizar esa área, ¿verdad? Porque ya no vamos a entrar, entonces que te quede ese recuerdo de los laboratorios que viste en tus 3 años en la faceta de los cambios que se hicieron, ¿verdad? Ya los últimos cambios que se hicieron, pues fue un beneficio para ustedes que aprovecharon desde el semestre pasado con computadoras nuevas, instalación de red nueva, cableado, internet nuevo, etcétera. O sea, fueron beneficiados por esa parte. Entonces, empecemos que aquí, aunque ya en una instalación, si se fijan aquí en la fotografía que viene aquí en la parte de arriba, pues es de una empresa muy grande, sí, de una empresa muy grande que pues tiene su rack y tiene aquí su switch, tiene todo lo que llevaría su armario. Aquí es para que lo visualicen todo esto, es el armario que lleva ahí. Entonces vamos a empezar con el armario, aquí son los racks, lo que se le llamamos. Vamos a empezar primero con los armarios. Voluntario a fuerza. Sí, Profe, adelante, adelante. ¿puedo preguntarle algo? Claro, dígame sus órdenes. O sea, no es referente a la clase, lo que pasa es que hace rato llevo intentando meterme a Teams, pero me parece que las credenciales, o sea, credenciales para entrar se expiraron, algo así. Es lo que me estaban comentando los compañeros que no pueden entrar por eso. Que no pueden entrar por las credenciales. Sí, ahí no puse el Conalep de las credenciales para entrar a Office y todo ese rollo. Sí, Pues creo que, bueno, a unos les aparece que se acaba de expirar algo así. La contraseña, ¿no, Jonás? sí, Ándale, sí, esa a mí me apareció, pero tuve que entrar como invitado y así me dejó un lío. Bueno, ahí necesitaríamos que nos manden la lista de quiénes son para mandar un reporte a Ahorita nada informática. más soy yo y está mi compañera Leslie Abigail. Bueno, dile que te pasen ahí y lo escribes ahí en el chat, en el comentario, para mandarle ahorita más tarde a Sí, informática ok. el reporte, Sí, ¿verdad? Del correo, de los correos. ¿Cuáles son los correos con los que están ok. entrando? Y los reportamos y ya se los habilitan otra vez para que expiró la contraseña, las credenciales que le dan. ¿Ok? Ok, profe, gracias. Muy bien. Voluntario a fuerza. Gracias, Héctor. Adelante. Sí, profe. Desde armario, ¿verdad? Sí. Ok, dice armarios o racks. Dice, en instalaciones de tipo medio y grande, los equipos de comunicaciones se instalan en armarios especiales que tienen unas dimensiones estandarizadas. Estos armarios facilitan la manipulación y la fijación de los cables que a ellos se conectan. Estos armarios tienen las características siguientes. Se denominan racks. Tienen un ancho normalizado de 19 pulgadas. Una pulgada es igual a 2,54 centímetros. La altura de los racks está normalizada y es un múltiplo entero de una unidad especial denominada U. Y U son aproximadamente 1,75 pulgadas, igual a 4,445 centímetros. Los armarios de pie suelen tener una altura de 42 U, 1,8 metros aproximado. En estos racks se suelen instalar los patch panel que conectorizan el cableado horizontal y los switches. También se pueden incluir servidores, monitores, regletas de tensión, routers, modems, dice size, ¿verdad? Sí, sí, así es. Regletas eléctricas, etcétera. Para ello se deben comprar los citados elementos para instalar en rack. Así sí compramos un servidor para instalar en rack. Este servidor tendrá un ancho de 19 pulgadas y vendrá preparado para atornillar a las guías que tienen los racks. Los racks pueden ser abiertos, sin puerta, o cerrados, suelen tener llave. Muy bien. Nomás lo corrijo en esta parte porque modifica ya todo el texto Ah, ok. aquí.
Aquí le corrijo porque Ajá. dices así, entonces sería así si compramos un servidor, ¿verdad? Entonces ya estamos acentuando la primera palabra. Entonces Ah, como decir en un futuro que vayamos a comprar, porque de la forma ujú. que lo leíste es como si vamos a comprar, intentando comprar algo. Entonces, así, si compramos un servidor, aunque puede ser que aquí le falte alguna coma o algo, ¿verdad? Ah, Que sería lo así ideal. como si, Ujú. si fuera. Así Ujú. es, ¿verdad? Ah, ok, Entonces, sí, sí. muy bien. Muchas gracias. Entonces, prácticamente, prácticamente iniciamos con el número uno que dice rack. El rack, por todos los elementos que te menciona ahí, que dice que puedes incluir servidores, monitores, todo. Nosotros le llamamos la columna vertebral de la red, ¿sí? Porque de ahí vamos a partir, ¿sí? De ahí vamos a partir, de donde vamos a hacer la instalación primero que nos dice aquí de los rack. Estos son armarios, este es medio gabinete, es de pared, esto a lo que le llamamos es rack de medio gabinete con llave montado sobre la pared, este tipo de gabinete. Y en estos tenemos el rack con gabinete, los que tenemos, visualiza los que tenemos en los laboratorios, donde están conectados los switches, de donde salen todas hacia los cableados, es el rack, ¿te acuerdas? Que es el que viene ahí nuevo que pusieron cerca del pizarrón por ahí. Entonces, a ese rack es de 19 pulgadas. Aquí viene con gabinete para encerrarlo, trae orificios para el aire, que entre el clima, bla, 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 para que tenga enfriamiento, ¿verdad? Entonces, el que nosotros tenemos, el rack, dice que tiene un ancho. El ancho entre de un lado a otro son 19 pulgadas. Cuando tú pides un elemento, por ejemplo, eh, para montar lo que es un monitor, pedimos una charola. Inmediatamente te van a decir, la charola la quieres para rack sencillo, para rack empotrado o de cuál quieres. No, pues lo quiero para sencillo. Perfecto. Ya viene de 19 pulgadas por norma estandarizada. ¿Sí? Entonces, ahora sí, aquí en China siempre va a ser 19 pulgadas el elemento. Todos los fabricantes que hay, más bien, aquí el rack se acopló a todos los elementos y quedó estandarizado universalmente que deben ser 19 pulgadas. Así las personas que te venden los rack ya saben que el ancho son 19 pulgadas. Entonces ahí queda ya para montar la charola donde va a ir un monitor, la charola para donde va a ir un servidor, la charola para donde va a ir un teclado, la charola para meter ahí router, modems, regletas de tensión, etcétera, ¿sí? Hasta regletas eléctricas, porque aquí en esta parte también se lleva una regleta eléctrica para que todos los elementos que vayas a interconectar eléctricamente vayan aquí sin tener que hacer tanto cableado, sino que una regleta de varios contactos aquí lo vas a tener. ¿Sí? Es por estética y por buen funcionamiento. Dice ahí también que lleva una unidad, entonces lleva una altura de 1.8 metros y puedes conectar hasta 42 elementos aquí en esta parte. Todo esto lo que llevaría desde de 1.8 hasta mero abajo. Puedes conectar 42 unidades de elementos, o sea, serían bastantes, pero podría ahí que lo más regular es un monitor, teclado, lo que es un servidor, dos servidores, las regletas y todo eso. O sea, no vamos a llenarlo completamente, solamente que vayas a poner, no sé, 24 servidores metidos ahí y es de la forma que se duplica, 48. ¿Sí? Entonces, sí mide 1.8, tiene de ancho 19 pulgadas y la altura de 1.8 y puede meter una U que es una unidad para cada elemento. Y entre la altura, si te fijas aquí en esta parte, lo que estoy indicando, lleva para meter dos tornillos a la izquierda y dos tornillos a la derecha.
Entonces, para que queden bien fijos, porque en la parte de atrás no hay soporte, entonces queda al aire y esos 4 tornillos balancea el elemento que vayas a poner, el switch, el router, bla, bla, la charola, etcétera, balancea todo eso. Bien, ¿dudas? ¿Dudas? En pocas palabras, resumiendo, es la parte principal para poder arrancar desde ahí nuestra red. Es la médula principal para poder iniciar nuestro cableado horizontal e instalación de conmutadores, router, teclado, switch, conmutadores, centralitas, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, esa es la parte medular. Cuando hay una falla, pues inmediatamente no vamos a andar buscando en otro lado dónde quedó el router, dónde quedó esto. No, aquí centralizamos todo y aquí parte todo. Por eso le llamamos la vértebra o la médula principal de lo que sería en inglés rack. ¿Dudas? ¿Ninguna? Muchas gracias por participar. Seguimos. Tenemos las canaletas. ¿Alguien más que nos pueda apoyar, por favor? Yo, profe. Adelante. Ok. ¿Desde dónde, profe? ¿De arriba? Sí, ahí dice las canaletas. Así ya, canaletas. Las canaletas son los conductos a través de los cuales se tienden los cables para que puedan para que queden recogidos y protegidos. Hay canaletas de muchos tipos de canaleta. Siempre que se pueda, es conveniente que la canaleta tenga separaciones internas que permitan separar los cables de datos y los cables de alimentación para evitar interferencias. Las canaletas, de acuerdo al sitio de anclaje en los edificios, pueden ser ancladas en falsos suelos, ancladas en falsos techos, ancladas en la pared. Las canaletas, por el material de construcción, pueden ser metálicas y plásticas. Muy bien, muchas gracias. Aquí pues prácticamente la canaleta es el ducto por donde vamos a guiar el cable, ¿sí? Ahí el cable, hay canaletas con el fin de eléctrico y con el fin de lo que llevaría cable de UTP, ¿sí? Entonces aquí primero vemos esta parte, la canaleta de plástica. Esta canaleta tiene, si te fijas, dos caminos, vamos a decir, dos separados, va separado y depende del ancho, son los cables que tú puedes guiar. Aunque aquí, si te fijas, viene eléctrico y cable UTP. Entonces, aquí por lo regular lo que recomendamos es que sea puro cable UTP. Ya ahorita no se recomienda que combines eléctrico con UTP por la razón de que generan un campo magnético y puede interferir en nuestro cableado. Muchas veces un cable al momento de estarlo estirando o algo se puede pasar al eléctrico y ahí es donde te va a provocar la falla de mala comunicación entre los servidores y las computadoras, ¿sí? O lo que tengas conectado. Entonces aquí se recomienda esta canaleta. Esta canaleta puede ser sencilla, doble o algo. Aquí te dicen, cuando pides una canaleta, la persona que está en mostrador o técnica te va a decir de cuántas vías, ¿sí? Se refiere a que cuántos cables vas a insertar. Hay para canaletas de 2 vías, o sea, de 2 cables, de UTP, porque llevan su diámetro, su grosor. Entonces ahí se puede, te dice para dos vías únicamente pueden pasar 2 cables de red o 2 cables eléctricos de cierto calibre. Entonces aquí es de cómo se pediría prácticamente la canaleta para superficie. Si te fijas, ya está especificada para superficie. Estas tienen la particularidad de que se pueden trozar con alguna cegueta, se pueden trozar con algunas pinzas y ya ir modificando todo esto. Para que quede mejor estético, bien presentado, pues existen coderas, existen algunas acoples, etcétera, para que no hagamos ahí experimentos. Hay de todo aquí. Entonces, esta se puede, hay las canaletas
que traen adhesivo para pared son las que donde vas a meter menos cables. Me refiero a que para una vía o dos vías traen una cintilla para pegar en la pared. De preferencia, pues ahí es meter medio algún taquete y atornillarla para que quede bien fija, porque eso de la cintilla de doble cara, pues con el calor, aquí en los calores de nuestra ciudad, pues prácticamente no te duran y se empiezan a despegar y se te cae toda la canaleta y todo, ¿verdad? Entonces eso es lo recomendable. Y pasando a la otra imagen, tenemos lo que iría, los cables. Este tipo de canaleta es de tapa, y si te fijas está muy ancha, entonces es como para 48 vías. Este tipo de canaletas van todas insertadas aquí lo que va aquí en esta parte de la canaleta, y luego ya en la parte de arriba lleva una tapa, y aquí lleva como unos ganchitos en toda la canaleta del tamaño, y ahí es la tapa ciega. Le llama tapa ciega porque no te va a dejar ver hacia adentro ni de adentro hacia afuera. Entonces ahí es donde le llamamos, estaba montada sobre el rack, y ahí van todos el organizador. Le llamamos canaleta organizadora, ¿sí? Porque aquí es donde va montada en el rack y va prácticamente cubriendo los cables para que no se vean, ¿verdad? Que no se vean. Porque cuando lo abres vas a ver hay un manojo de puros cables acomodados, y de repente pues no sabes de dónde va uno a otro, y por eso la idea es de que se le llama canaleta organizadora de tapa ciega. ¿Ok? Continuamos en las siguientes, ¿sí? Aquí es lo que ya te decía. Hay canaletas, aquí están, más grandes, más anchas, si te fijas, y ya lleva aquí los conectores. Hay unos que lleva de colores, blanco, rojo, etcétera. ¿Con qué fin crees tú que se hace esto? Que tengamos de color blanco, que tengamos de color azul, etcétera. ¿Por qué creen? ¿Cómo, profe? Sí, porque en las canaletas o los conectores muchas veces vienen de color blanco, los conectores, de Ah, color de color rojo, de colores? ¿Por qué creen que hacen eso? por ejemplo, en de corriente, el eléctrico, Ok, por ejemplo, ese, cuando viene así en color naranja, creo que es porque tiene un tipo de voltaje. muy bien. Ajá, y hablando ya acá con pues el jack, si viene en color azul es de red, y si es en rojo es para no, para voz, o sea, para el teléfono. Muy bien. Sí. Ok. Sí, 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 mucha razón. También pues ahí podemos decir que internamente el cableado, el cableado que va a conectarizar aquí, todo el cableado puede ir de colores. Eso nos va a beneficiar en la parte de que si tenemos un edificio o tenemos muchos áreas donde está ventas, contabilidad, cuentas por pagar, facturación, todo eso, y tienes varios equipos montados ahí, pues ahí es benéfico instalar cableado de colores. Es decir, cable de color azul para el área de facturación, cable de color gris para el área de ventas, cable de color amarillo para esto, o sea, y así en una falla de cableado tú ya sabes a dónde dirigirte, ¿sí? Más fácil. Que me falló aquí el cableado, que falló la computadora, pues haces todas tus pruebas, pero ya cuando ves que está fallando algún conector, identificar en la red ya montado sobre el rack, sobre el switch, es encontrar más fácilmente los colores, ¿sí? Este es el área de, ¿sí? Cuando tenemos un solo color, bueno, pues tienes que dividir en tu rack, si es de 48 puertos, tu switch, pues dividir, ¿verdad? Del 1 al 10 pues es para contabilidad, del 11 al 20 pues es para facturación, y así te la llevas, ¿verdad? Esa es otra forma de tener bien organizado nuestra red, ¿sí? No sé si queda claro, ¿verdad? Yo digo que sí está claro, ¿verdad? Entonces, tenemos aquí estas imágenes si te fijas, a estos tenemos esquineros o coderas, es lo que le llamamos, o lo que son los conectores, ya aquí porque aquí termina y aquí ya las coderas
hacemos el otro enlace, si se fijan, ¿verdad? Y queda de una forma estética. O sea, hay que irle metiendo, ¿verdad? Ahí para que quede bien estético. Hay clientes que pues, no le quieren meter porque pues les cuesta y pues ya no quieren invertirle, entonces pues así queda, ¿verdad? Canaletas de 55x5 con tomas embutidas. Es a lo que se refiere con tomas ya listas embutidas, que va una sobre otra, etcétera. ¿Sí? ¿Dudas? No, todo bien, todo bien. Ok. No, profe, todo bien. Sí, gracias. Continuamos con los de canaletas. Aquí ya empezamos a entender con tubo espirado, que le llamamos, de tipo espiral. Y este es como un ducto que puede ir cubriendo el cable en partes que no podamos meter canaleta, ¿verdad? Entonces aquí más que todo es guardar el cable, cubre cable, más bien es una guía cubre cable, esta parte que queda así como roscadito se ve ahí. Y ya posteriormente tenemos las canaletas divididas, puede ser de 16 vías, ya de más vías a lo que tenemos, y aquí una sola, ¿verdad? Y aquí ya tenemos los acopladores. Y aquí están los tipos de canaletas, ¿verdad? Aquí están las más sencillas, estas son las más sencillas, va ampliándose más el área, pues ya es para más cables, y aquí se va reduciendo, ¿verdad? Entonces ahí es donde identificas para cuántos cables pudieran ser. Así es como pueden ustedes buscar las canaletas. Se menciona por vías para saber cuántos cables vamos a ingresar ahí. ¿Sí? ¿Dudas? No, profe. Muy bien. No, profe. Bien, vamos a continuar con esto, con los elementos de la instalación. Ya vimos que el rack, ya vimos la parte de las canaletas y vamos hacia los suelos y techos. Aquí hablaban hace ratito de que pueden ser plafones, pueden ser cielos falsos, paredes, etcétera. Bien, vamos a continuar. Jonás, ¿alguien que nos quiera ayudar? Yesenia, Yo, profe. adelante. Número 3. Suelos y techos técnicos. Las canalizaciones tendidas por suelos y techos técnicos mejoran la limpieza de la instalación, haciéndola además mucho más estética. Instalación de falsos suelos. Los cables van debajo del suelo a través de guías o canaletas. Suelen ser accesibles levantando losetas del suelo que están apoyadas sobre la estructura metálica. En estas instalaciones se obtienen los cables de datos y de alimentación con rosetas especiales. Hay que poner cuidado que las rosetas de suelo no entropezcan el paso y que queden protegidas. Los cables llegan a los armarios de distribución entrando por el suelo de los racks y llevan hasta la altura que se van a utilizar embridados por los vértices del armario. Así es. Bien, ahí pues vamos a imaginarnos esa instalación de falsos suelos. Imagínate en el salón, ¿verdad? Que cuando yo entro, pues está para el pizarrón, esa parte que viene, ahí es de concreto, ¿verdad? Que viene con piso cerámico o lo que tú quieras. Entonces, imagínate, así son esos suelos falsos. Entonces, ahí tiene una estructura con la que se va armando con pisos falsos de madera que van acoplándose cada uno de ellos. Si te fijas aquí, pues aquí este cuadro, pues aquí se va quitando. Aquí lo extraes con algún succionador que no le entre aire para extraerlo. Entonces todo va a la medida, es como si fuera los pisos de madera que van así insertados de uno a otro, que llevan ya su forma y que lo va levantando con alguna herramienta especial para no dañarlo. Al igual aquí se levanta por medio de un chupón, lo estiras y ya vas con un desarmador o una palanca, lo vas sacando, ¿verdad? Entonces así es como se va formando. Y adentro pues tú ya llevas organizado tus cables, ¿verdad? Por dónde va cada uno. Entonces aquí pues evitas de que dentro del área de donde están el site, donde están todos los servidores, Roseto, todo el rack, pues tengas esa parte de la instalación y pueda seguir, ¿verdad? Entonces ahí que no entorpezca, como dice ahí, los cables, que se vaya a caer alguien. Aquí pues con esto evitas todo eso, ¿verdad? La parte de suelo y techo. Otra de la particularidad que tiene es que son antiestáticos.
no te genera que al momento de que los limpies con algún trapeador o alguna garra o que te vaya a provocar alguna estática. Entonces son antiestáticos precisamente para esas áreas de los sites, para que no vayan a dañar los datos de alguna parte de ahí. Y pues los que son la instalación de los techos falsos, aquí comúnmente pues lo ves aquí que va el techo falso y sobre ahí lleva lleva escalerillas dentro de. Yo te mencioné que la parte antiestética que tenemos en laboratorio que nos dejaron es ver las canastillas, ¿sí? Sobre todo en el laboratorio 3, ahí en el laboratorio 3, ahí sí tienen techo falso. Entonces se supone que ahí debió haber ido adentro las canastillas para evitar que se viera y que fuera más estético. Pero por operación o que así comentaron a la escuela, pues dijeron por fuera, porque es más fácil y menos tardado y no sé qué tanto. Entonces esa es la parte de que adentro del cielo falso igual, aquí nada más le empujas hacia arriba, le empujas y luego ya lo mueves hacia otro lado, lo vas moviendo y ya se va haciendo el hueco del techo falso. Y aquí van pues lo que son los ductos de los climas, también lleva los ductos, la parte de eléctrica y lleva otra área para la parte de red. Entonces no se combina de una a otra, ¿verdad? Entonces ese sería el funcionamiento de los techos falsos y de los pisos. Vamos a ver aquí, dice instalación de techos falsos, los cables van por los falsos techos a través de guías o canaletas, que es lo que comentaba. Esas canaletas pueden estar vistas, muy usuales en las naves y cada vez más de moda. A eso es lo que dicen, ¿verdad? Que suelen ser metálicas y no vistas. El techo está compuesto por losetas o paneles que puedan desmontarse fácilmente. ¿Ok? Y aquí ya tenemos otra parte ya desmontado totalmente. Aquí está la estructura del cielo falso y luego ya vienen las losetas en la parte de arriba. Aquí donde se van los paneles. Bueno, aquí le llamamos paneles y abajo en el piso le llamamos losetas. Entonces aquí en la parte de arriba los paneles van montados, ya tienen su medida y todo y ya nada más los van acomodando como si fueran ahí algún jueguito de ir acomodando algo, ¿verdad? Ese sería los techos. Y así ya quedaría ya montado. Así es como queda ya montado. Aquí está primero el esqueleto ya con los paneles. Así es como va quedando. ¿Dudas? Profe. No, profe. Bueno, yo no. Sí, dígame. En el CONA hay un laboratorio así, ¿no? Que tiene techo falso. Sí, es el laboratorio 3. Es el Sí, que va a tiene. ser 3. Así es. Y ahí, pues te digo, ahí sí debió haber ido las canaletas arriba, las canastillas que tienen ahí del cable, las guías, debieron haber sido tapadas para que se viera bien. Pero pues ahora sí, se agarran aquí, como dice, me da muy usual las naves y cada vez está de moda las canastillas que están por fuera si el cable se ve. Sí, ahora sí ya está de moda, ¿verdad? Entonces, Sí. pues yo digo que por flojera, ¿verdad? Más que todo. Pero sí, aunque sí te facilita a ti como instalador, te facilita el identificar el cable más rápido. ¿Sí? Entonces, esa es la función que lleva. ¿Sí? Adelante. Y eso de la instalación de falsos suelos y del techo, ¿también le corresponde al técnico o él sería otra persona encargada de hacer eso? Exactamente, eso sería otra persona completamente ajena a nosotros. Entonces, si nosotros en el área donde nos presentan y nos dicen que aquí va a ir el site, donde va a ir el servidor, el rack y todo eso, y vemos, o sea, aquí es bien importante, primero, un site. Primero, siempre se recomienda que vaya en un segundo piso y al final del área de donde, que no esté cerca de la puerta ni nada de eso, que esté al final siempre el último cuarto, ¿sí? Entonces, siempre por norma te pide que se tenga en un segundo piso. Si es en un edificio, que sea a la mitad, ¿sí? Para que de ahí parta todo. ¿Por qué no se recomienda en la planta baja? Porque hay mucho flujo de personas, ¿no? Una, otra. ¿Qué es lo que ha pasado en estos días? Que
Los truenos, relámpagos, ¿qué nos provoca? Por el agua, profe, por el agua. Muy Para bien. que no le llegue el agua, no, algo así. Sí, vamos a decirlo que no tenga inundación, ¿sí? Ah, Y ok. por el flujo de personas y pues digamos que sea un área muy accesible para una, digamos que puedan entrar muy fácilmente y puedan hacer destrozos ahí, etcétera, ¿verdad? Entonces, por eso siempre se recomienda en un edificio, pues a la mitad, si es en un segundo piso, para que quede aislado y que pues no se tenga muy fácilmente el acceso, ¿verdad? Entonces, esa es la razón de que ahí debemos de recibirlo. Si vamos a instalar canaletas en la parte de arriba, lo quiero así. Y nosotros ya nada más trabajamos sobre instalar las guías, bajar el cable y lo que sea, ¿verdad? Entonces, y ya, si es posible dejarlo así, y ya la gente de ellos lo tiene que entregar así. ¿Ok? Igual, si vamos a si vamos a trabajar en un site, de preferencia que lo haga la persona que se dedica al carpintero que se dedica a hacer los pisos falsos, ¿sí? Porque va a llevar cierta altura, cierto tipo de material, etcétera. Entonces, a nosotros que nos lo descubran y después ya que esté todo el cable acomodado y guiado hacia el rack, pues aquí ya directamente la persona encargada de ellos que se dedique a hacer la instalación, ¿sí? Hay que tener cuidado con eso, ¿verdad? Porque si es de que ay, háganlo, no, háganlo, yo no me dedico a eso, ¿verdad? Entonces, esa sería una parte. Y sería contratar a otra persona que no sabes cuánto sería su costo, ¿verdad? Entonces, aquí la idea es que lo haga otra persona. ¿Dudas? ¿Ninguna? Profe, Sí. y eso de la instalación de falsos suelos y del techo se hace por cierta cantidad de cableado, ya sea por cuestión del cliente. Por cuestión del cliente, por la estética que él quiera tener en su negocio, ¿verdad? En su área de donde está todo. Dos, porque muchas veces el área de donde está instalado, digamos, el área que te puedan dejar, la altura del cuarto no es lo suficiente. Y ahí como que para poner canaletas y todo eso, entonces ahí se recomienda piso falso, ¿verdad? Ahí en esa área, cuando son muy pequeños las áreas de donde se va a instalar todo. Sí, entonces, ya, si van a seguir en esto, se van a ir dando cuenta, ¿verdad? De todo esto. Entonces, es la parte donde muchas veces te dicen, no, pues ahí voy a poner mis servidores en esta área que pequeña, pero ahí voy a poner mis servidores, va a estar climatizado con cielo, con piso falso, y aquí están las tomas eléctricas y todo. Entonces ahí es donde ya trabaja uno en el diseño de la instalación del cableado, porque ya ellos lo van a entregar así como lo quieran, ¿verdad? Y uno pues nada más se dedica a la instalación del cableado, ¿verdad? ¿Dudas? ¿Comentarios? Profe, Sí. supongamos la instalación ya está hecha, ¿no ha habido casos de que cuando llaman a la persona que instala los pisos falsos, de que mueva algo de la instalación y que digan que fue el instalador quien hizo mal la instalación? Sí, sí, ha habido detalles de ese tipo, ¿verdad? Porque eh, como uno lo recibe, digamos, libre de losetas, entonces uno empieza a trabajar. Y cuando, digamos que una loseta pues, es de madera y pesa, entonces imagínate que se le caiga al instalador de ellos y que caiga en el cable. El cable con el peso, dependiendo si cae de canto, ¿verdad? Digámoslo así, de perfil, pues es muy obvio de que va a trozar el cable internamente. Por fuera a lo mejor no lo vas a notar, pero por dentro queda ahí, astillado, ya fisurado, entonces ese ya no nos va a servir. ¿Y a quién le van a echar la culpa? Pues a nadie, ¿verdad? Nada más que al que instaló el cable. No, pues eso, por instalarlo así, por bla, bla, bla. O sea, va a haber muchas cosas, muchas excusas de cada quien, ¿verdad? O sea, de que si somos nosotros, pues de que instalamos mal una loseta o que la loseta se cayó o que pasamos el cable en alguna parte de la estructura
de lo que es el piso fácil de la estructura y la dañamos, pues imagínate, o sea, siempre hay un desacuerdo entre ambas partes. Entonces, pues ahí tiene que haber un mediador entre ambos para que estén inspeccionando los supervisores y así pues ver quién es el que pueda estar ocasionando el daño, ¿verdad? Eso es lo que se recomienda, supervisores de ambas partes para que manifiesten algún daño de alguno de los dos, ¿verdad? Eso es lo que se pide, ¿verdad? ¿Comentario? ¿Duda? ¿Ninguna? No, profe, todo bien, ¿No? todo bien. Muy bien. Bueno, entonces el día de hoy el día de hoy terminamos la clase. Espero que le haya entendido esta parte. Digo, está muy práctica, muy apegada a la realidad y cada vez el tema lo podemos extender. Nos podemos llevar 1 hora o 2 horas más y estoy seguro que avanzamos una parte también porque hay muchas cosas que comentar en estos temas. Bueno, si no hay dudas, por el día de hoy damos por terminada la clase. Nos vemos la próxima semana. Ya nos quedan algunos días ya para ir terminando este módulo y si no hay dudas, pues damos por terminado el día de hoy.